Bueno, siguiendo con unos detalles de la Pascua. Estamos viendo cómo los judíos celebraban y celebran la Pascua y notando que hay una diferencia muy, muy grande en eso, porque creo que terminamos viendo un video de un grupo de judíos que está pues preparándose para reestablecer el templo, que dicen que ya mero se va a restablecer. Pero bueno, hay algunos problemas con eso, porque sobre el sitio del templo tenemos una mezquita. Entonces, y cuando han intentado varias veces en la historia de reconstruir el templo, Dios ha intervenido con terremotos, con fuego, varias cosas, dando testimonio de que es la voluntad de Dios que no haya templo, no hay sacrificios de los judíos. Y hasta Santo Tomás comenta de que si alguien realiza un rito judío, es muy grave porque es implícito la negación de Cristo, porque todos los ritos de los judíos son signos que señalan la venida de Cristo, que son prefiguraciones. Entonces, si sigue celebrando creyendo en ellos, es como decir que Cristo no ha venido. ¿Cuándo el faraón nos van a dejar ir a sacrificar? Pueblo seguimos sin templos abiertos. Así, bueno, tal vez necesitamos más que una plaga. Necesitamos 10. ¿No? Ok. Estamos, ok. Vemos, ok. Entonces, tienen que quitar los alimentos fermentados y antes de que brille la primera estrella, encienden las velas, ¿okay? Hay una bendición que canten, ¿okay? Entonces, se santifica y sirve la primera copa, ¿okay? Scott Hahn tiene una explicación muy interesante acerca de las 4 copas de la Pascua y una relación con la crucifixión de nuestro Señor, que tiene que lavar sus manos. Recuerden de que los fariseos critican a Jesús por no lavar sus manos, ¿okay? Y eso sin tener coronavirus, ¿no? Ellos lavaban mucho sus manos, ¿okay? La hierba verde se sumerge en la agua salada, que es símbolo de las lágrimas, ¿no? Por tener que huir tan precipitadamente. ¿Okay? Y parte de la matzá, pan ácimo, ¿okay? Y dejan la puerta abierta, ¿okay? Es una cosa, y normalmente una silla en la mesa vacía para Elías, ¿okay? Porque tienen esa idea de que para reestablecer el reino que va a venir Elías, ¿no? Para anunciar el Mesías. Y eso es lo que dicen de San Juan Bautista, de que San Juan Bautista vino en el espíritu de Elías, porque Elías iba a venir para anunciar la venida del Mesías. Y luego cuentan la historia de la primera Pascua. La segunda copa se toma el cordero en las manos y se enumeran las 10 plagas mientras se sacan unas gotas de vino con el dedo y se explica, ¿no? De pintar el dintel de la puerta. Luego se alaba a Dios con este canto y da gracias.
¿okay? Y canten los salmos, ¿okay? Particular el Salmo 118, ¿okay? Que dicen que el himno que cantó Cristo antes de salir a Getsemaní, ¿okay? Y laven las manos otra vez, ¿okay? Más bendiciones, ¿okay? Y comen las cosas en cierta orden, ¿okay? La cena antes de medianoche, la tercera copa, y una bendición después. Ok, ese es el video que es. Ok, ahora, bueno, celebraron la Pascua, ok, y Dios manda la 10ª plaga, ok. Faraón no solamente les suelta, sino también los envía con mucho botín, ok. Es decir, con oro y joyas y tenemos una expresión en inglés, decimos take the gold out of Egypt, que significa que pues aprovechamos de aún lo bueno de personas o situaciones malas, porque no renegaron y dijeron que no iban a llevar el oro porque era malo veniendo de los paganos, ¿no? Aprovecharon y lo llevaron. ¿Okay? Pero el corazón de Faraón, pues, no se convirtió. Y él iba a arrepentir de su decisión de dejarlos ir. Y se va a enojar y va a mandar a sus soldados a perseguirlos. ¿Okay? Y también la gente, los israelitas, como pues es normal en la historia de salvación, ¿no? Sus corazones también son muy endurecidos porque no ven la clara mano de Dios en sus sufrimientos, en los acontecimientos de la historia, ¿okay? Porque empiezan a quejarse de Moisés. ¿Acaso no había sepulturas en Egipto? ¿No hubiera sido morir ahí porque tuvimos que salir y sufrir en el desierto? Okay, y tenemos en 13, el acordaos, okay, de todo primerizo del asno lo rescatarás con un cordero y si lo bueno, y Dios les dice que recuerden de todo que ha hecho, ¿no? Dios os ha sacado con mano poderosa y no comáis pan fermentado. ¿Okay? De que esta relación del pan ácimo y el recuerdo de lo que Dios ha hecho, de que de cada año quitar el fermento, todo lo fermentado de sus casas, es para recordar de la bondad de Dios. ¿Okay? Y tienen que consagrar los primogénitos, porque el primogénito ahora fue salvado por Dios por una intervención, porque pues mandó su ángel para matar a todos en la tierra, excepto los que cumplieron con ese rito. Pero eso significa que pertenecen a Dios en una manera especial, pero realmente siempre el primogénito ha tenido un privilegio. Por eso los hijos de Isaac pelean, ¿no? Por la primogenitura, etc. Siempre es importante de ser el primogénito. Y ser el primogénito de Dios
pues es muy importante. De hecho, Dios llama a Israel su primogénito. Y eso es significante porque ¿quién es el primogénito el mero primogénito de Dios? ¿Okay? Es Adán. Adán fue el primer hombre, el primer hijo de Dios. ¿Okay? Pero él perdió la promesa a través de su pecado. Entonces está Dios formando un nuevo pueblo que va a tomar el lugar privilegiado o la cabecera de las naciones y ser el primogénito. ¿Y qué pasa también con el primogénito? Que la bendición de él desciende a los demás hijos, ¿okay? O los demás de su familia, sus hijos, las otras generaciones, ¿okay? Y dice que Yahvé iba enfrente de ellos, ¿okay? En la nube y en la columna de fuego. Okay. Okay. Sí. Okay. ¿Qué significa eso? Esto le darás con mano poderosa, nos sacó Yahvé de Egipto, de la casa de la servidumbre. Al obstinarse al faraón en no dejarnos salir, Yahvé mató a todos los primogénitos en el país de Egipto. Entonces, cada vez que toman el pan ácimo, van a recordar la salvación que Dios logró milagrosamente para ellos. ¿Okay? ¿Y qué dice Jesús cuando en la última cena? Hagan esto en conmemoración mía. Entonces, es la misma idea. ¿Okay? Un recuerdo vivo. Okay. Okay. Y bueno, y las figuras de Cristo son muchas, okay. En la carta del apóstol Judas, okay, tenemos una referencia de Jesús, okay, sí, okay. Jesús, okay, lo puse en latín porque la traducción no era tan clara, okay, pero está hablando de Jesús, populum de terra Egypti salvans, okay, Jesús salvando el pueblo de la tierra de Egipto, okay. No, ¿dónde estaba Jesús? No, Éxodo no menciona a Jesús, pero es implícito. ¿Okay? Y San Pablo en Corintios dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. La roca era Cristo. Recuerden eso, que hay mucho para comentar acerca de la roca que es Cristo. Ok, entonces van a salir de viaje, ¿okay? Una larga vacación, ¿okay? Y no es la más bonita, ¿okay? Porque este desierto es muy desértico. Salen de aquí, ¿okay? Entonces Goshen es donde vivían los judíos, ¿okay? Y salen aquí en su viaje, ¿okay? Y hay discusión acerca de dónde fue exactamente que cruzaron el Mar Rojo, ¿okay? Vamos a llegar a eso, ¿okay? Pero sabemos algunos lugares donde acamparon, ¿okay? En su viaje, pero hay miles y miles de personas. Entonces, imagínense, ¿okay? El pueblo se había multiplicado tanto, ¿okay? Y hay tanta gente ahora marchando por el desierto, también sus animales, también todas las riquezas que llevaron, ¿okay? Niños, ancianos, y es mucha gente.
¿Okay? Entonces, fue una cosa impresionante verlos moviendo por el desierto. ¿Okay? Otro mapa. ¿Okay? Entonces, es una teoría, ¿okay? De cómo cruzaron. ¿Okay? Algunos dicen que está aquí. Hay otros que dicen que no era esta parte más profunda del mar. Tal vez es como un lago o algo que está cerca y se consideraba parte porque cuando inundaba se juntaron, etc. Hay muchas teorías, ¿no? Y hay modernistas que siempre van a querer quitar lo milagroso de la Biblia, ¿ok? Porque no tienen fe. Pero cuando preguntamos qué pasó exactamente en el cruce del Mar Rojo, tenemos que tomar en cuenta la larga tradición de que sigue hasta hoy, la celebración de la Pascua con los judíos, de que si recuerden eso y cuenten lo que pasó, ¿ok? Y con palabras de tanta reverencia, ¿no? De Dios que logró milagros para salvarnos, ¿no? Entonces, bueno, es difícil pensar que alguien lo inventó y convenció a todos, ¿no? Entonces, como con todo, la ciencia puede estudiar qué combinación de fenómenos naturales que pueden resultar en algo similar, pero de todos modos, de que ocurrió, sí, aún sí podemos decir que fue tal viento en tal circunstancias, etcétera, etcétera. Aún si pudiéramos comprobar eso, ¿no? El hecho de que ocurrió en el momento precisamente cuando tantas miles de personas necesitaban escapar y de repente, pues, volvieron el mar sobre los egipcios y que han encontrado bajo de profundo mar aquí, han encontrado, por ejemplo, las ruedas de sus carros, ¿no? Fueron hundidos allí. ¿Okay? ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Una pregunta? ¿No? Ok. Ok. Ok, entonces la separación del Mar Rojo, aunque no es una de las 10 plagas, es la última de las grandes maravillas que Dios realiza en Egipto y pone fin a la primera sección del libro. Después de cruzar el mar, Israel ya no está en el territorio de egipcio, ni el faraón ni los egipcios representan una amenaza física. ¿Okay? Porque mueren, ¿ok? Y Egipto representa paganismo, la oscuridad. ¿Okay? Entonces, y dice en capítulo 13, versículo 19, Moisés llevó también consigo los huesos de José, pues este había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, cuando os visitare Dios, llevad de aquí con vosotros mis huesos. ¿Okay? Entonces partieron de Sucot y acamparon en Atán, al borde del desierto. ¿Okay? Ok, y en capítulo 14, que el faraón persigue a los israelitas. Habló Yahvé a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que se vuelven y acampen frente a Pihairot, entre Migdol y el mar, enfrente de Baal-Zephon, etc., porque el faraón dirá respecto de los hijos de Israel, andan errantes en el país y el desierto los tiene encerrados. Y yo endureceré el corazón de faraón y os perseguirá, pero yo manifestaré mi gloria en el faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Yahvé. Así lo hicieron. Ok.
Entonces, otra vez, Dios endureciendo el corazón, ¿ok? Pero es porque está quitando su gracia porque, pues, Faraón no respondió a la invitación de Dios, ¿no? Y Dios no tiene obligación de seguir dándole más a nadie más, ¿ok? ¿Y para qué? Para manifestar su gloria. Esto se va a repetir muchas veces en la historia de Israel, de que ellos son una luz para las naciones. ¿Okay? Entonces, cuando Él lucha por ellos, ¿okay? y les ayuda, es para manifestar su gloria a todo el mundo. ¿Okay? Y para que sabrán que yo soy Yahvé. ¿Okay? Porque ¿quién puede hacer eso? Ok. Y en el cruce del Mar Rojo, o a veces se dice Mar de Cañas, ¿okay? Es también una referencia al libro de Génesis. ¿Okay? Es nueva creación. ¿Okay? Y fíjense que San Pablo también va a ver tanto en el diluvio como en el Éxodo y el Mar Rojo un símbolo de bautismo, porque es un nuevo nacimiento. ¿Okay? Y pues Dios está comunicando precisamente eso. Es obvio cuando vemos las semejanzas que hay, ¿no? El suplido del viento o espíritu, que es la misma palabra en hebreo, que es sobre las aguas del mar. ¿Okay? Entonces, el mar, el mar en Éxodo, ¿okay? Y las aguas del caos de Génesis. ¿Okay? El abismo en la creación. De la misma manera, la división del mar recuerda la división de las aguas en el segundo día. ¿Okay? Y la tierra seca sobre la que caminan los israelitas recuerda la creación de la tierra seca en el tercer día. ¿Okay? Y a la luz de estos paralelismos, la división del mar puede considerarse una especie de recreación muy parecido al diluvio, porque ¿qué pasa? El mar salvó a Noé y los de la arca y mató a los demás, la maldad. ¿Y qué pasa aquí? Que el mar es camino de salvación para los israelitas, ¿okay? Y es causa de muerte, ¿okay? Para los malos, los egipcios. Y esa es la intención de Dios, por eso les manda allí. Es que si regresamos, ¿okay? Al mapa, ¿okay? Les dice que se acampan aquí, ¿okay? Sabiendo que se van a atrapar entre los egipcios que vienen persiguiéndoles y el mar, y no van a poder escapar, y las montañas que están aquí. Entonces, Dios los puso en grave peligro precisamente para manifestar su gloria a través del milagro que va a ser. ¿Okay? Otra razón para no quejarnos cuando las cosas parecen mal, pero Dios no nos abandona. ¿Okay? Aquí es... Gather your families and your flocks. We must go with all speed. The crowd in the sea. How long will the fire hold, Pharaoh? The hosts will do battle for us. Okay. Behold his mighty hand.
opened the sea with the blast of his nostrils. Ok, entonces, allí los efectos especiales de los años 70, ¿ok? Qué impresionante, ¿no? Pero antes de eso, ¿ok? Es cuando los israelitas se quejan, ¿no? ¿Acaso no había sepulturas en Egipto para que nos hayas traído a morir en el desierto? ¿Qué has hecho con nosotros sacándonos de Egipto? ¿No te dijimos claramente en Egipto, déjanos en paz? Queremos servir a los egipcios, ¿ok? Como los fariseos o los judíos que dirían luego, no tenemos otro rey que César, ¿ok? Porque mejor nos es servir a los egipcios que morir en el desierto, ¿no? ¿Okay? Pero eso no es el lenguaje de un siervo de Dios, ¿no? Contestó Moisés al pueblo, no temáis, estad firmes y veréis la salvación que Yahvé os otorgará en este día, pues los egipcios que ahora veis, no los volveréis a ver nunca jamás. Yahvé peleará por vosotros, que vosotros no tendréis que preocuparos. Cuando Dios pelea por nosotros, no tenemos nada que temer. ¿Okay? Entonces, okay. Ok, vamos a ver. Se puso en marcha el ángel, okay, de Yahvé. Ok. Regresando aquí. Ok, 14, 15. Que al paso del Mar Rojo, y dijo Yahvé a Moisés, ¿por qué sigues clamando a mí? Manda a los hijos de Israel que se pongan en marcha, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo para que los hijos de Israel entren en medio del mar a pie enjuto. Yo, entre tanto, endureceré el corazón de los egipcios para que entren tras ellos y se manifestará mi gloria. Entonces, Dios dice, ya, deja de hablar, actúa, ándale. Y otra vez va a endurecer el corazón de ahora los corazones de los egipcios, porque al ver este milagro, ¿ok? Ellos debían de haber arrepentido de su propósito de perseguir a los israelitas, ¿no? Ya es otra evidencia, otra vez, evidencia de que Dios quiere eso. Y sin embargo, es mucho orgullo los que aprovechen de los beneficios de Dios o toman por hecho la misericordia o la bondad de Dios para sus malos propósitos, sus malos fines. ¿Okay? Entonces, de tener confianza de que Dios también iba a mantener el agua así como un morro a cada lado, como dice, es muy atrevido. ¿Okay? Levantóse entonces el ángel de Yahvé que marchaba al frente del ejército de Israel y se puso detrás de ellos. Levantóse también la columna de nube delante de ellos y se colocó a la espalda. Entonces la nube que estaba enseñándoles el camino, ¿okay? Que Dios quería. ¿Okay? Pero ahora va para atrás, para formar una división. ¿Okay? O podemos hacer una consagración entre los elegidos y los reprobados. ¿Okay? Y los elegidos van a pasar por el mar que les dará nueva vida en una nueva tierra. ¿Okay? Y esa columna también es
una columna de fuego, ¿okay? Y también habla del ángel que les guiaba. ¿Okay? El ángel que Judas identifica con Jesús, el ángel, ¿okay? El mensajero guiándolos. ¿Okay? Dice, y se colocó a la espalda intercalcándose así entre el campamento de los egipcios y el campamento de los israelitas. Era nube y tinieblas por una parte, y por la otra iluminaba la noche, de modo que no pudieron acercarse a estos en toda la noche. ¿Okay? Fueron detenidos los egipcios. Era una luz tan brillante que no podían acercar. ¿Okay? Pero es a la vez, qué curioso, a la vez es nube y tinieblas y luz. San Juan de la Cruz, que dice que admirable cosa es que siendo tenebrosa, alumbrase la noche para dar a entender que la fe, que es nube oscura y tenebrosa para el alma, la cual es también noche, pues, en presencia de la fe, de su luz natural queda privada y ciega, es que con fe no podemos ver lo que profesamos, ¿no? Con su tiniebla alumbra, pero esa misma fe nos guía y da luz a la tiniebla del alma, porque sin lo que fe revela, no sabemos dónde ir, no tenemos esperanza, porque así convenía que fuese semejante el maestro al discípulo. Okay. Muy bien. Okay. Ahora, cruzando el mar, si cruzan el mar, creyeron en Yahvé y en Moisés su siervo. Y viendo Israel la mano fuerte que Yahvé había desplegado contra los egipcios, temió el pueblo a Yahvé y creyeron en Yahvé. ¿Qué implica eso? Que todavía había muchos que no habían dejado sus ídolos, que no tenían mucha fe, a pesar de todo, seguían sin fe verdadera. Ahora viendo todo eso, bueno, ¿okay? Y dice San Pablo, ¿okay? No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos atravesaron el mar. Y todos fueron bautizados en Moisés por la nube y el mar. La nube fe, el mar el sacramento. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Luego llegaremos a eso. ¿Okay? Y todos bebieron la misma bebida espiritual. ¿Okay? También vamos a llegar a eso. Pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo, pero la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios, pues sus cuerpos quedaron tendidos en el desierto. ¡Qué miedo! ¿Okay? Porque sí, Dios castigó al pueblo, y nadie de esa generación, por su falta de fe, nadie entró en tierra prometida, menos Josué. ¿Okay? Ni Moisés. Pero dice, San Pablo está diciendo que tengamos cuidado, porque ellos recibieron privilegios de Dios que nadie había recibido. Y de todos modos, Dios, la mayoría de ellos no fueron del agrado de Dios. ¿Okay? Y hace esta referencia con los sacramentos, ¿no? Y a lo mejor lo que está diciendo es que hay muchos que han sido bautizados, han recibido la comunión, ¿okay? Pero pues tampoco son agrados, no son del agrado de Dios y no entrarán. Okay. ¿Preguntas?
Ok, siguiendo. Ok, entonces cuando cruzan el mar, empezamos la segunda parte del libro de Génesis. Okay. Okay. Con este cántico, okay, que donde cuentan las maravillas de Dios. Y es importante porque la iglesia canta, bueno, tradicionalmente, en la tradición cantamos este himno los jueves en laudes. Okay. Canto a Yahvé, pues se cubrió de gloria, arrojando en el mar caballo y carro. Mi fortaleza y mi canción es Yahvé. Él es mi salvación, Él mi Dios, yo le glorifico, el Dios de mi Padre, a quien exalto. Un guerrero, Yahvé, Yahvé es su nombre. Los carros de Faraón y sus soldados precipitó en el mar. La flor de sus guerreros tragó el mar de Suf. Cubriólos el abismo hasta el fondo, cayeron como piedra. Tu diestra, Yahvé, relumbra por su fuerza. Tu diestra, Yahvé, aplasta al enemigo. En tu gloria inmensa derribas tus contrarios, desatas tu furor y los devora como paja. Al soplo de tu ira se apiñaron las aguas, se irguieron las olas como un dique, los abismos cuajaron en el corazón del mar. Dijo el enemigo, marcharé a su alcance, repartiré despojos, se saciará mi alma, sacaré mi espada y los aniquilará mi mano. Mandaste tu soplo, cubriólos el mar, se hundieron como plomo en las temibles aguas. ¿Quién como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, gloriosos en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Tendiste tu diestra y los tragó la tierra. Guiaste en tu bondad al pueblo rescatado. Tu poder los condujo a tu santa morada. Oyéronlo los pueblos, se turbaron dolor como de parte de Filistea. Los príncipes de Aram se entremecieron, se angustiaron los jefes de Moab. Ok, entonces, y vemos primero que Dios es un Dios misericordioso a sus discípulos y severo con sus enemigos. Okay. Y la memoria de esto es tan importante para el pueblo de Israel. ¿Y qué más iba a decir? Que se me pasó. Me ocurrió otra cosa, pero bueno, recordaré. Ok, entonces salen al otro lado, cantan este himno, alabando a Dios por haberlos salvados. Y ahora tenemos el comienzo de la segunda parte del libro, porque ahora van a estar caminando en el desierto, okay, para llegar a Sinaí. Y allí hacen una alianza, okay. Pero tienen, van a tener que vagabundear también en el desierto otra vez después de Sinaí. Okay. Éxodo 16 a 18, que están como nada más caminando y esperando, que no van directo, ¿okay? Y lo van a hacer otra vez en el libro de Números, ¿okay? En medio de eso es la alianza que es la alianza más definitiva, ¿okay? Antes de la nueva alianza, ¿okay? La alianza con Moisés. Y durante ese tiempo, Dios también hace otras maravillas. Lo que iba a mencionar, con esa undécima plaga, podemos decir, del Mar Rojo,
tenemos como el último golpe a los egipcios, porque recuerden como habíamos dicho que las 10 plagas, ¿okay?, son ataques contra la maldad, contra la muerte, contra la religión falsa, contra los dioses de los egipcios. Mientras en un rato vamos a ver los 10 mandamientos, otra vez 10, ¿okay?, porque y va a ser los 10 leyes de vida, ¿okay?, para los seguidores de Dios, ¿okay?, defensiva, ¿okay?, y proactiva, digamos. ¿Okay? Pero matar a Faraón fue lo último, ¿no? Porque él era un dios para su pueblo. Entonces ya había atacado los diferentes dioses de su panteón y ahora muere Faraón y sus tropas. ¿Okay? Es interesante porque cuando fui a Egipto, y hay un museo de los egipcios y puedes ver allí diferentes momias. ¿Okay? Los egipcios son famosos por sus momias. ¿Okay? Y tienen las momias de los faraones. Pero hay uno que es diferente de todos los demás. ¿Okay? Porque normalmente el cuerpo... Bueno, la momia es bien conservada relativamente, porque no es nada bonita, pero porque se cambian en negro y es obvio que son muertos, ¿no? Pero hay una momia que no es negra, es blanca. Y hay muchas teorías, pero algunos dicen que bueno, este faraón probablemente vivió más o menos en el tiempo del Éxodo. Y puede ser que es este faraón, porque han hecho pruebas y el mar Rojo es un mar salado, ¿okay? Y como murió y sacaron luego su cuerpo del mar, después de haber muerto, sumergido por mucho tiempo en la sal del mar, pues cambió la química de su cuerpo para que su momia pues es otro color, ¿no? No es 100% comprobado, pero nos contaron eso en el museo allí de esa teoría, muy interesante. Okay. Entonces tenemos que ver estos otros milagros, antes de llegar a Sinaí, y yo creo que nos queda, sí, para la próxima vez vamos a ver la alianza en Sinaí, pero tenemos aquí primero Éxodo 15, 22. La transformación del agua amarga en Mará, que significa amargura en hebreo, en agua dulce, ¿no? Es decir, agua que no podían beber, en agua que sí es potable. Que es referencia también a bautismo. Moisés hizo partir a los hijos de Israel del Mar Rojo y se dirigieron hacia el desierto del sur, donde caminaron 3 días en el desierto sin encontrar agua. Eso es difícil. No sé quién ha ido 3 días sin tomar agua. Eso sería muy difícil. Entonces, y fue suficiente para que se quejaron de Moisés. Luego llegaron a Mará, mas no pudieron beber el agua por ser amarga. Por eso se llama a ese lugar Mará. Y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué vamos a beber? Entonces, después del cántico, 3 días, nada más, fue 3 días de lealtad y, hay que pensar qué tan pronto has caído después de una confesión. Y
Okay, dice que un historiador, okay, que por este lugar, tratando de encontrar el lugar tal cual, okay, Etam, okay, de que allí hay un oasis en el desierto, ¿no? Los padres ven en este leño que endulzó las aguas amargas un símbolo de la cruz, okay, porque entonces clamó Moisés a Yahvé y Yahvé le mostró un madero que Moisés echó en el agua y el agua se volvió dulce. ¿Okay? Es como cuando, ¿quién ha visto la bendición de agua bautismal? ¿No? Y tomamos el cirio que representa Cristo y 3 veces lo sumergimos en el agua. ¿Okay? Para santificar las aguas, para ser una fuente de vida. ¿Okay? Por eso dicen los padres de que ven aquí un símbolo de la cruz que endulza las penas de esta vida si nos unimos a las que Jesús padeció por nosotros. ¿Okay? Okay. Entonces, este es el primer milagro. ¿Okay? Segundo, la provisión de pan, de maná, ¿okay? Maná que es su pan para el camino, ¿okay? El maná, tenemos que decir mucho más del maná, ¿okay? Porque obviamente es un símbolo de la Eucaristía. De hecho, en adoración o los que han venido para comulgar, ¿okay? Y en el rito de la comunión fuera de misa, decimos, Panem de cielo prestatis dieis, aleluya, omne delectamente vence aventem, aleluya. ¿Okay? Eso viene del Antiguo Testamento. El pan del cielo. ¿Okay? Okay, entonces, en 16:1, ¿okay? Maná y luego el codorniz. Okay. Habiendo partido de Elim, llegó todo el pueblo de los hijos de Israel al desierto de Sin, que está entre Elim y el Sinaí. El día 15 del segundo mes, después de su salida del país de Egipto, y murmuró otra vez murmuraron. Okay. Todo el pueblo de los hijos de Israel contra Moisés y Aarón en el desierto. Les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto a manos de Yahvé en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne, cuando comíamos pan en abundancia, ¿no? ¿Cuánta gente hay así, no? Que no quieren vivir la vida cristiana porque implica sufrir y dicen, mejor que me llene la panza, que me siente cómodo, ¿okay? No importa las bendiciones que Dios quiere darme, ¿no? Y aún habiendo visto Israel tantas maravillas que pueden llegar tan pronto a decir eso. Pero yo sospecho, no sé si entre ustedes, pero entre gente que conocemos, que a pesar, por ejemplo, si imaginamos a alguien que iba a misa todos los días, que comulgaba todos los días, ¿okay? Y ahora no puede ir a misa por un tiempo, y eso es suficiente para quejarse contra Dios. Y dicen, ya, no más con esta iglesia que me ha dado el cuerpo de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, porque yo no puedo tenerlo según mis términos y como yo mando. ¿Okay? Entonces somos como tantos israelitas, una y otra vez. ¿Okay? Dijo entonces Yahvé a Moisés, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo y saldrá el pueblo a recoger cada día la porción diaria. De esta manera lo pongo a prueba si quiere andar o no según mi ley, mas el día sexto han de conservar lo que hayan traído, porque será el doble de lo que acostumbran recoger cada día. Ok.
¿Qué es maná? Pues maná significa, ¿qué es eso? Literalmente el nombre es, ¿qué es eso? Porque así decían los israelitas. ¿Okay? A ver, ¿dónde ocurre? Bueno, lo vamos a ver en un momento. ¿Okay? Y como dije, hay muchísimo para decir acerca del maná. ¿Okay? Primero, hay modernistas que quieren decir que maná, que podemos explicar maná según un jarabe que sale de una planta nativa a esa región con ciertas temperaturas. Pero aún si fuera así, ¿okay? También hay un gran milagro porque nunca jamás produciría tanto para la sobrevivencia de tanta gente. Segundo, ¿qué acabamos de leer? Que no pueden ir a recoger el sábado. ¿Por qué? Porque es el día de la alianza. Tienen que recordar eso. Me imagino que parte de lo que estamos viendo es que tras tantos años en Egipto, ya muchos habían dejado de reconocer la importancia del sábado y esta alianza de descansar en sábado. Dios tienen que ser catecúmenos, ¿okay? Dios tiene que enseñarles su ley, ¿okay? Y esa ley del sábado es antes de los 10 mandamientos. Entonces, aún lo más necesario, fíjense, ¿qué tan malos somos? ¿Quién realmente hoy en día guarda el sábado, el domingo, el día del Señor, este precepto, y deja de trabajar y descansa confiando en Dios? Y aunque sí, moralmente es permitido hacer lo necesario para sobrevivir, podemos y debemos de preparar la comida, pero debemos de dejar las demás cosas. Y con un hecho extremo, Dios nos está enseñando eso, porque recoger lo que necesitaban para comer era pues de lo más esencial, pero dice, no, les voy a enseñar, porque en viernes van a recoger doble. Es decir, si es un fenómeno natural, las mismas plantas o insectos, o no me acuerdo lo que dicen exactamente, que piensan que es el maná, pero la naturaleza va a producir doble y no va a producir en sábado. La naturaleza va a obedecer a la ley sabatina. ¿Okay? Entonces eso también es un milagro enorme. ¿Okay? Y cuando rezamos en el Padre Nuestro, danos hoy el pan de cada día. ¿Okay? Hay una referencia aquí a este tiempo del Éxodo. Porque pues tienes que tener confianza. No podían los otros días recoger más que necesitaban para ese día. Y si recogieron de más, se pudre, no lo pueden comer. Se corrompe de repente, excepto en viernes. Dura hasta el sábado. Entonces, es una referencia es una figura de la Eucaristía. Y la próxima vez también les voy a enseñar unas otras cosas muy interesantes acerca del maná. ¿Okay? Porque ¿de dónde vino? Llovió del cielo. Pero ese pan, ¿okay? Hay una teoría, comentarios de los judíos dicen que ellos tenían una tradición de que Adán y Eva antes del pecado comían el maná, un pan celestial que Dios les daba y que fue regresado al cielo con el pecado y su exilio de la tierra prometida. Y ahora Dios está dándoles otra vez una pista del paraíso. Porque ¿qué era el paraíso? Excepto un templo, un santuario, un punto de encuentro de Dios con su pueblo. Y ahora
porque salen al desierto para encontrar a Dios a través de ofrecer sacrificio. Y Moisés, además de la ley de su comportamiento, va a recibir la ley de ceremonial. Cómo deben de relacionarse con Dios en todo, en el culto, sobre todo, más importante. Entonces, ya está enseñándoles que vamos acercándonos otra vez a paraíso. Paraíso donde los hombres comen el pan de los ángeles. Qué bello es eso. ¿Okay? Y hay más. ¿Okay? Porque no, para ellos no es suficiente. Porque van a quejar otra vez. ¿Okay? Dios hace llover pan del cielo y pueden quejar. Es que me aburro. Yo quiero otro sabor, ¿no? Y es exactamente lo que hacen, ¿no? Dijeron pues Moisés y a Aarón, a todos los hijos de Yahvé, esta tarde conoceréis que Yahvé es quien os ha sacado del país de Egipto. Todo tiene que reconocer Dios, tiene que ver con reconocer Dios como Dios. ¿Okay? Recordar de dónde vienes. Y en la mañana veréis la gloria de Yahvé, ya que ha oído vuestras murmuraciones que se dirigen contra él. Murmuren contra él y él les bendice. Porque nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y añadió Moisés, esto será al daros Yahvé esta tarde carne para comer y a la mañana pan en abundancia, pues Yahvé ha oído vuestras murmuraciones, ¿ok? Pero eso también es de prueba. Arriba lo había dicho, ¿no? A prueba si quiere andar o no según mi ley. Es como el árbol del conocimiento del bien y mal. ¿Para qué? Para probar si pueden obedecer. Todo es obediencia. ¿Okay? No van contra nosotros vuestros, sino contra Yahvé. ¿Okay? Dijo entonces Moisés a Aarón, di a todo el pueblo de los hijos de Israel, acercaos a Yahvé, porque él ha oído vuestra murmuración. ¿Okay? Y apareció, y aquí que la gloria de Yahvé se apareció en la nube, y habló Yahvé a Moisés diciendo, he oído la murmuración de los hijos de Israel, entre las 2 tardes comeréis carne, y por la mañana os hartaréis de pan, y conoceréis que yo soy Yahvé, vuestro Dios. Y sucedió que a la tarde vinieron codornices que cubrieron el campamento. En el desierto no hay nada. Desierto significa que no hay nada, pero allí aparecen de repente tantos codornices. Y a la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento, y al evaporarse la capa de rocío, se vio en la superficie del desierto una cosa menuda y granosa, tan menuda como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, decíanse unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Díjoles Moisés, este es el pan que Yahvé os da por alimento. Y luego van a decir que es más rico que todo, ¿okay? Aunque van a quejarse de ello eventualmente, se van a enfadar. Pero para terminar, ¿okay? Quiero que se fijen en esto. Dios dando a la vez, ¿okay? En un solo milagro, un solo anuncio de su poder, pan y carne, que viene milagrosamente. ¿Ven la referencia? Pues obvio, ¿ok? Dijo Jesús en Juan capítulo 6, mi cuerpo es pan verdadero, ¿no? Que les daré para comer, ¿ok? Bueno, hay mucha riqueza aquí.
pero vamos a seguir en otra. No, el próximo lunes no habrá clase porque voy a estar en la ordenación sacerdotal del diácono Javier. ¿Okay? Entonces es hasta dos semanas. Pero bueno, sería bueno de leer esto por lo menos. ¿Okay? Si no, hasta capítulo, incluyendo capítulo 20 de Éxodo, ¿okay? Para la plática en 2 semanas. ¿Okay? Antes de terminar, una pregunta. Sí, padre. Sí. En cuanto al descanso dominical, he escuchado a una persona que su trabajo es trabajar con la computadora, pues en cosas de sistemas. Entonces, dice que en domingo sí se pueden hacer trabajos intelectuales. Entonces, por lo tanto, pues sí puede seguir trabajando Hay con una cosas de distinción. computadora. Es trabajo liberal. ¿Okay? Si es estudio para enriquecer la mente, ¿no? Para formar la mente, sí, siempre puedes estudiar, ¿no? Pero liberal significa que no es vinculado a algo, realmente no, bueno, no voy a decir que no puede ser para tu ganancia necesariamente, ¿no? Pero si estás estudiando programación o algo que es muy servil, entonces no. Y si es el mismo trabajo que haces los otros seis días, tampoco, por lo menos está en contra del espíritu de la ley, ¿okay? Porque necesitamos descansar y realmente debe de ser, si dedicas a estudiar, ¿okay? Debes de ser algo diferente de lo normal, ¿no? Bueno, les cuento la historia de un conocido que prueba muy bien cómo Dios apremia nuestro sacrificio de guardar el sábado. De que este conocido se casó muy joven, tuvieron muchos hijos muy pronto y estaba trabajando duramente para sacarles adelante, ¿no? En una lechería. Y decidió que iba a estudiar medicina, ¿okay? Y pues es muchos años de estudio. Y ya tenía como 4 o 5 hijos y cuando empezó a estudiar medicina y entonces tenía que trabajar en la noche, ¿okay? Y estudiar en el día. Y casi no dormía, aunque hizo el compromiso de ir a misa todos los días entre su trabajo y un pequeño descanso y ir a la escuela. Pero hizo una promesa a Dios, ¿no? Para el bien de su familia, no iba ni a estudiar ni trabajar nunca en domingo. ¿Okay? Y imagínense cuánta presión sentía por tantos compromisos. Pero fue fiel a eso y logró su meta y tuvieron 5 o 6 hijos más, ¿okay? Y ya hace muy bien, ¿no? Pero pues fue su compromiso para, si voy a hacer eso, voy a dedicar el domingo a Dios y mi familia sin excepción ninguna. Y lo hizo. ¿Okay? Actividades de apostolado en domingo siempre es permitido. Eso es como Jesús regañaba a los fariseos, ¿no? Que decían que lo criticaban por curar a los enfermos en sábado. Eso no es el espíritu, no es hacer bien. No podemos dejar de hacer bien en domingo. Podemos dedicar todo el domingo al apostolado sin caer en pecado, solo tenemos que cumplir con la obligación de ir a misa.
Porque hubo algunos hebreos que no agradaban a Dios después del paso del Mar Rojo. Porque por sus murmuraciones de 3 días empezaron a murmurar. Y sus murmuraciones pues van a convertirse en poco tiempo en hacer ídolos. Cuando Moisés está recibiendo la ley de Dios, los israelitas están haciendo becerros de oro. Entonces, por eso. Se podría decir que los primogénitos de Egipto fueron sacrificio de Dios a cambio de los primogénitos de Israel. Bueno, no sé si diríamos eso, pero sí diríamos que todos los primogénitos pertenecen a Dios. Entonces, él puede hacer lo que quiera, especialmente si no siguen sus mandamientos y no están reconociéndolo y escuchando su voz, pues él tiene libertad para reclamar a ellos. Pero Dios, nunca he escuchado esa explicación de que ellos como el sacrificio. Okay. Porque Dios hablaba solamente de un pueblo elegido. Entonces, ¿qué somos los demás? Okay. Es buena pregunta, ¿no? Y hay muchos comentarios sobre eso, ¿no? Dios habló primero a todos a través de nuestra cabeza, Adán, ¿ok? Y si Dios hubiera obedecido, entonces todos hubiéramos estado en alianza con Dios igual. Toda la descendencia de Adán hubiera estado en alianza, ¿ok? Pero revisando la historia, okay, los malos que, como dice en Génesis, ¿no? Que quisieron hacer un nombre por sí mismo, ¿no? En el Torre de Babel, okay? Ellos se alejan de Dios. Todos van alejándose de Dios. ¿Y qué hace Dios después de muchos años? Llama un solo para anunciar su disposición de darles otra oportunidad a Abraham, y luego va expandiendo a una familia, a una tribu, a una nación, y en la iglesia es todo el mundo, ¿no? Entonces Dios va poco a poco porque no aguantamos toda su voz, toda su revelación a la vez. Tardó muchísimos años la humanidad en poder estar listo para la redención, porque necesitamos ir aprendiendo poco a poco. Y también es la libre elección de Dios. Es como decir, como si alguien si invitamos a alguien, tenemos una fiesta de cumpleaños, ¿no? Y invitamos a nuestros amigos, ¿no? Y nos llevan regalos. Okay. No decimos a la persona, abrimos el regalo y no sé, es algo muy costoso, muy bueno. Y decimos, a mí me cae mejor otro color, ¿no? O yo quería otra cosa. ¿Qué decimos de personas que se portan así? ¡Qué grosero! ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a decir a Dios si Dios ha escogido hacer las cosas que no tenía que hacer, que es pura misericordia? Que no, hubiera sido más sabio si Dios lo hubiera hecho en otra manera. No nos corresponde preguntar esas cosas, ¿no? Más bien debemos de preguntar, ¿y por qué Dios eligió a alguien? ¿No? Debía haber matado a todos después del primer pecado y ya. ¿Otra cosa? Ok. Bueno, muy bien. Okay, sí. Recuerden que, pues, anoten sus preguntas y empezamos la próxima vez con preguntas y seguimos viendo este tema. Ok.
Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et manet semper. Amén. Muchas gracias a todos.